Bueno, vamos a seguir en este curso y vamos a empezar a hacer nuestro balance de elementos. Yo lo explico desde esta web que se llama Grupo Venus porque me parece la más simple de todas, fácil de utilizar y además incluye ciertos informes breves acerca de nuestros aspectos, de los planetas por casa, etcétera, que me parecen interesantes. También pueden usar las opciones que les dejo abajo en la descripción del video. Ahí van a tener todos los links para que puedan acceder. Si ya estás más canchera o más canchero armando cartas, podés utilizar astro.com, que es bastante más completa, que es la que usamos personalmente muchos astrólogos, porque trae mucha, pero mucha información de forma muy rápida. Pero Grupo Venus está bastante bien para su función. Así que voy a estar enseñándote cómo hacer el balance de elementos con esta página, ya que es muy, muy sencilla. En primer lugar, vas a acceder a grupovenus.com, tenés el link debajo y vas a cargar tus datos, tu nombre, la fecha de nacimiento, la hora. Es bastante importante que la hora esté bien para calcular el ascendente, si no, por cuestiones de minutos te puede dar otro ascendente y eso va a delimitar todas las casas de forma incorrecta. Así que cuanto más certera sea la hora, más certera va a ser tu carta natal. Finalmente, puedes poner país o simplemente anotas la ciudad y te va a salir en la lista el país al cual corresponde. Una vez que tenemos cargado nuestro perfil, van a ver que pueden cargar más perfiles, ¿sí? Si quieren hacer cartas natales a otras personas y chusmear un poquito sus balances, lo pueden hacer. Y van a ver que figura, en este caso es María Sol, que es mi perfil, y hay varios informes, ¿sí? Está mi pronóstico para hoy, que va a tener que ver con los tránsitos de hoy en día, y después vamos a ir a donde dice informes natales. En informes natales vamos a encontrar que dice carta natal, informe vocacional, informe infantil. Todos esos informes los pueden leer, son interesantes, analizan ciertos aspectos de la carta. No está mal, la verdad es que para empezar no está mal, pero la opción que vamos a elegir va a ser carta natal. Cuando cliqueamos en carta natal nos va a salir un informe previo y nosotras bajamos a donde figura esto, que están todos los dibujitos de los planetas, ¿sí? Y al lado el signo en el que se encuentran y el grado, ¿sí? Podemos ver que dice Sol en Leo, 4 grados, ¿sí? Esos números nos van a indicar a qué grado dentro del signo se encuentra ese planeta en concreto y luego en qué casa, ¿sí? Entonces tenemos Sol en Leo en casa 8, Luna en Aries a 24 grados en casa 5. ¿De qué le va a servir los grados? Bueno, los grados después, cuando ustedes ya sepan ver una carta, les van a servir para calcular los aspectos. No es algo que nos competa ahora en lo más mínimo. Ahora lo único que tenemos que analizar para hacer un buen balance de elementos es recordar que lo que vamos a buscar en el balance van a ser los siguientes planetas. ¿Qué planetas vamos a tomar en cuenta? El Sol, la Luna, el ascendente, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Por qué vamos a tomar estos planetas y no todos? Vamos a tomar el Sol y la Luna porque son nuestras luminarias, son dos núcleos importantísimos en la carta natal. El Sol por un lado va a ser como el gobierno de la carta y la Luna va a ser nuestro famoso mecanismo de defensa, nuestras conductas aprendidas, nuestro nido, nuestra sensibilidad. Entonces son dos planetas, mal llamados planetas, son luminarias, muy importantes. El ascendente lo vamos a tomar y siempre va a depender de la edad de la persona. El ascendente no es algo que sea fácil de reconocer al principio de la vida, ¿sí? Generalmente uno conecta con el ascendente después, más de grande, probablemente después del retorno de Saturno, cerca de los 29 años, incluso un poquito más. Es más fácil que otros nos lo reconozcan que nosotros o nosotras mismas, ¿sí?
Entonces, dependiendo de la edad, la persona va a ser más o menos consciente, ¿sí?, de su ascendente. Es más fácil identificarse con el sol o con la luna que con el ascendente. Ya si la persona tiene 50 años, evidentemente ya va a haber conectado con este ascendente que le tocó. Y finalmente tenemos lo que se llaman planetas personales, que son Mercurio, Venus y Marte. Mercurio, a grandes rasgos, es la forma en la que pensamos, ¿sí? Cómo nos comunicamos. Va a ser el planeta que nos muestra un poquito de los procesos mentales, cómo nos comunicamos, cómo es nuestro tono de voz, de qué forma hablamos. Venus va a ser, a su vez, de qué forma nos abrimos a un otro, cómo nos vinculamos afectivamente, qué nos seduce, cómo seducimos, ¿sí? Venus va a estar relacionado con, en una cuestión muy básica, con esta parte amatoria y con desde dónde me gusta seducir, qué me interesa, qué me seduce. Es un planeta que va a tener que ver con cómo me abro a otros, ¿sí? Y finalmente, como planeta personal, último planeta personal, tenemos a Marte, regente de Aries, que va a tener que ver con cómo conquisto, cómo voy al frente, cómo activo. Marte es el planeta de la acción, ¿sí? ¿Cómo voy a accionar yo? Va a tener que ver con Marte. Finalmente tenemos estos dos planetas, Júpiter y Saturno, que no son planetas personales, sino que se llaman planetas sociales, ¿sí? Son planetas que, por ejemplo, Júpiter se encuentra por signo todo un año entero, ¿sí? No sé si alguna vez vieron que en astrología popular dicen, este es el año de Sagitario. Bueno, probablemente es porque Júpiter justo ese año esté transitando Sagitario. Entonces, ¿qué sucede? Júpiter lo voy a tener yo en el mismo signo, yo tengo Júpiter en Piscis, y probablemente todos mis compañeritos de la primaria tengan Júpiter en Piscis, ¿sí? Todos los que nacimos ese año o en esos rangos, en esas fechas, tengamos Júpiter en Piscis, ¿sí? Y finalmente Saturno, que Saturno va a tener que ver con cómo estructuro, ¿sí? Va a tener que ver con toda una cuestión más firme, más de estructura, y se queda aproximadamente por signo 2 años y medio. Siempre esto es buenísimo buscarlo en las efemérides y buscar directamente en la carta natal a ver en dónde se encuentran estos planetas, ya que a ojo no es fácil sacarlos, ¿sí? Lo importante es poder ver todos estos planetas personales y encontrarlos en la carta para poder así hacer nuestro balance de elementos junto con Júpiter y Saturno y el Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué planetas no vamos a tomar en cuenta? No vamos a tomar en cuenta a Urano, a Neptuno y a Plutón. ¿Y por qué no los vamos a tomar en cuenta? Porque estos planetas, que nosotros llamamos los astrólogos transpersonales, ¿sí?, son planetas muy lentos, que pueden estar, en el caso de Urano, por ejemplo, Neptuno y Plutón, muchísimos años en un signo, ¿sí? Todos los de la generación del 80 o casi todos somos Plutón en Escorpio. Evidentemente va a cambiar, no siempre es la misma cantidad de años, son aproximadamente 10, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del año, pero es mucha cantidad de años, ¿sí?, como para que se contemplen por signo. Los astrólogos no contemplamos a estos planetas por signo, sino que los leemos en la casa en la que se encuentren. Es decir, que si alguien me dice yo soy Plutón en Escorpio, lo que puedo saber es que probablemente haya nacido en la década del 80, pero no me va a dar mucha más información, ¿sí? Evidentemente sí, en caso de que sea regente de su ascendente o tenga cuestiones que para los astrólogos son un poco más relevantes, pero en sí Plutón en Escorpio, Neptuno en Capricornio o Urano en Sagitario no lo leemos de esa forma, sino que leemos Urano en casa 12, Neptuno en casa 1, Plutón en casa 11, ¿sí? Entonces, ¿qué planetas tomamos en cuenta? A modo de resumen, tomamos Sol, Luna, Ascendente, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Qué planetas no tomamos en cuenta? Los tres transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, analizando un poquito esto, si tuviéramos que trabajar con este gráfico de acá, lo que vamos a saber, ¿sí?,
podemos anotarnos los 4 elementos en el cuadernillo que tienen en PDF, tienen anotados qué signos corresponden a qué elementos y van a ir anotando. Entonces, en fuego, ¿qué hay en fuego? Por lo pronto hay un sol en Leo, signo de fuego, ¿sí? Entonces anoto sol. Hay una luna en Aries, entonces anoto luna. Hay un ascendente en Sagitario, entonces anoto ascendente. Hay un Saturno en Sagitario, entonces anoto Saturno, ¿sí? Voy a buscar signos de agua y me encuentro con que Mercurio está en Cáncer, entonces voy a anotar a Mercurio en el elemento agua. Después veo que Júpiter está en Piscis, entonces voy a anotar a Júpiter en agua. Voy a buscar signos de tierra, voy a encontrarme con Venus, que se encuentra en Virgo, ¿sí? Entonces voy a anotar Venus. Y finalmente Marte está en Capricornio, entonces también lo voy a anotar en la Tierra. ¿Hay signos de aire que tengan algún planeta? No. Entonces, aire no hay, y ya vamos a ver más adelante qué significa la falta de aire. Entonces, cuando vemos este balance de elementos, ¿qué podemos ver? Podemos ver que hay muchísimo fuego, porque hay un sol, un ascendente, que son la triada más importante de la carta, toda en fuego, y hay 4 planetas, o sea, 4, contamos el ascendente como si fuera uno, hay 4 elementos en fuego, lo cual es un montón. Agua y tierra están repartidos y en aire no hay absolutamente nada. Ya vamos a ver entonces cómo contemplamos este balance de elementos, ¿sí? ¿Cómo se lee el exceso de fuego? ¿Cómo se lee la falta de aire? Te invito a que hagas tu propio balance de elementos para que después puedas comprender mejor cómo se leería estos excesos, estas faltas, estas neutralidades, o simplemente por ahí lo tenés todo muy repartido y vas a ver que hay cosas que te resultan más fáciles o más difíciles. Así que te invito a que sigamos en la próxima clase. Nos vemos y tenete preparado tu balance de elementos.